Los fenicios llevan las conquistas económicas y comerciales del Asia Occidental a la cuenca del Mediterráneo. Los fenicios eran semitas y estaban por tanto emparentados cuando menos lingüísticamente con los arameos y los hebreos. Hacia el año 2000 a.C. estaban en movimiento a lo largo de las costas de Siria y las ciudades porteñas de esas costas prosperaron grandemente bajo su control. Geográficamente los fenicios estaban bien situados. La estrecha banda de tierra que corre a lo largo de la línea de la costa ya había sido colonizada por ellos. No estaban separados del interior de Siria ni Palestina, pero al propio tiempo las montañas del Líbano les ofrecían protección contra el interior. Más aún, estas montañas contenían depósitos de cobre y sus bosques de cedros le suministraban abundantemente las dos materias esenciales para la construcción de barcos, madera y resina. Su situación en una costa con muchos puertos naturales otorgó a los fenicios muy importantes ventajas en relación con sus actividades comerciales, colonizadoras y piratescas. La tierra era también muy apropiada para la agricultura y su fértil suelo les permitía cosechar grandes cantidades de grano. Esto les hacía casi independientes en caso de bloqueo. Las ciudades puertos fortificadas de los fenicios, Sidón, Tiro, Biblos, Arado y Gaza, fueron las más importantes. Estaban más o menos separadas entre sí. Solo una federación muy suelta y una identidad general de interés económico las unía. Por completo, en manos de la clase mercantil, el gobierno de las ciudades fenicias era una oligarquía de tipo comercial. A despecho de su supremacía en el comercio, nunca lograron los fenicios la unidad política. Ni aún en la época de su mayor esplendor, que cae entre los siglos XII y 9 a.C., ni una fuerza naval importante. Tal cosa se debió a su extraordinario interés por la actividad comercial, la falta de un poderoso nexo político y por tanto a la ausencia de un esfuerzo unificado. Espléndidamente situados para el comercio en Europa, África y el Asia Occidental, los fenicios adquirieron gran importancia en el Mediterráneo oriental hacia el siglo XII a.C. Esto fue debido a la decadencia de dos grandes poderes anteriores, Egipto y Creta. Hasta el año 1100 a.C., las ciudades fenicias se habían liberado del dominio egipcio. Mucho tiempo antes de esta fecha, había desplegado gran actividad en el Egeo y establecido varias colonias en dicho mar. Con la decadencia de Egipto y Creta, las ciudades fenicias se apoderaron del comercio del Mediterráneo oriental y se abrieron camino valientemente hacia el oeste, con el propósito de comerciar y colonizar. Sus barcos visitaron las costas del norte de África, España, Galia, Italia y Sicilia. No solo descubrieron el Mediterráneo occidental y por primera vez pusieron en relación comercial a este y el oeste, sino que al propio tiempo arrojaron las bases del futuro y notable comercio que había de desenvolver en el Mediterráneo. Aunque trabajaban sobre la base de una economía monetaria, no conocían aún la moneda acuñada. Cuando recordamos la fecha, la extensión del área en la cual los fenicios establecieron sus colonias es notable. Las grandes dificultades para surcar el mar en aquellos días con barcos ligeros y sin compás constituyen una prueba especial de su genio marítimo y de su valor. Sus actividades colonizadoras estaban dictadas y limitadas al propio tiempo por las oportunidades y ventajas comerciales que les ofrecían. Chipre, con su plata, cobre y hierro, eran un imán que les atraía. De los establecimientos más próximos a su hogar fueron los notables los de Rodas, Melos, Citera y Tasos. En el oeste fundaron colonias en Cerdeña, Sicilia y Malta. Estaban orgullosos
de haber fundado unas 300 ciudades en las costas septentrionales de África y de haber llegado a Britania. Su principal colonia africana, Cartago, fundada en el siglo IX a.C., llegaría con el tiempo a ser mucho más grande y más conocida que las antiguas ciudades madres de Tiro y Sidón. Los fenicios pasaron al estrecho de Gibraltar y fundaron una colonia en el lugar de la moderna Cádiz. En el siglo IV a.C. recorrieron la costa oeste de África. Mucho antes habían cruzado el Helesponto para surcar el Mar Negro, seguramente porque fueron suplantados en el Helesponto por los griegos. Se volvieron al oeste con redoblada energía. Los fenicios se dedicaron siempre y principalmente al comercio intermediario. Fueron los grandes transportistas de su época. Sus barcos tocaban en Egipto, diversas regiones del norte de África, España, Sicilia, Italia, Grecia y hasta Britania. Llevaban a estas tierras materias primas, artículos manufacturados, artículos de lujo, esclavos. Egipto, Babilonia y Siria fueron la fuente de muchos de los géneros manufacturados transportados por los fenicios. También transportaban sus propias manufacturas y su papel de intermediario les sirvió para estimular la producción fenicia con vistas a la exportación en gran escala. El tráfico de esclavos, como fue llevado a cabo por los fenicios, también estimuló el desenvolvimiento industrial de sus propias ciudades porque les suministraban dinero y trabajo. Para mantener su posición de grandes comerciantes y transportistas, los fenicios hicieron todo lo posible por apartar a los demás países del tráfico con sus zonas comerciales más lucrativas. El hecho de que los griegos fueran miserablemente engañados por los fenicios se considera como una explicación de la ignorancia geográfica que se manifiesta en la primitiva literatura griega. Los fenicios temían la pérdida tanto de sus mercados exteriores como de sus fuentes de materias primas y géneros manufacturados. La manufactura de su famosa púrpura extraída del pequeño molusco Murex y el tejido de finas telas de lino y lana fueron sus principales industrias. Sus hermosos tejidos de púrpura eran conocidos por todo el antiguo mundo. Aparte de los tintes y del trabajo en bronce, demostraron poca originalidad industrial. Sus artes manuales eran imitaciones de las vecinas culturas, especialmente de las de Egipto y Mesopotamia. Fueron excelentes imitadores y lograron gran éxito tanto en la manufactura de artículos de vidrio y porcelana como en el de objetos de metal. Solo en la expansión comercial y en la habilidad náutica desplegaron los fenicios marcada originalidad. Su cultura procedía evidentemente de Egipto, Asia Menor y Babilonia. Elementos egipcios, sumerios, acadios e hititas pueden ser discernidos sin gran dificultad. Sus artes industriales se derivaron principalmente de las del Valle del Nilo y sus artes decorativas de las del Valle del río Tigris-Éufrates. La importancia real de los fenicios estriba pues en sus realizaciones como agentes activos de asimilación y civilización en las zonas de Levante y el Mediterráneo. Por medio de su comercio, los fenicios abrieron nuevas regiones a las empresas industriales y comerciales y difundieron la civilización oriental por los países del Mediterráneo. Ahora podemos ver que los fenicios prepararon el camino para los comerciantes griegos y para las siguientes luchas imperialistas de griegos, romanos y cartagineses.